Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Yo soy Jorge Rubio y hoy hablaremos de cómo el deporte ayuda al mundo. Platicaremos con el sociólogo Fernando Segura y con el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Hidalgo. Recordaremos a algunos deportistas que han ayudado a sus comunidades, conoceremos otro parque de la Ciudad de México y tendremos recomendaciones, como siempre, de libros, películas deportivas y la agenda deportiva para este fin de semana. Aquí comenzamos Salud y Deporte. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros a través de su televisor por Canal 14, en internet por mxplus.tv y canal14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales. Soy Jorge Rubio P en todas las redes sociales y Canal 14 MX también en la que ustedes deseen. Recuerden utilizar el hashtag Salud y Deporte. Hoy la pregunta que les quiero hacer es: ¿cómo ayuda el deporte a la sociedad? Entremos de lleno al tema de este día. Cada 6 de abril se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. El deporte se ha utilizado como una herramienta de unión en el mundo y de desarrollo en las comunidades, ayudando a los sectores más vulnerables de la población, promoviendo por un lado la activación física y la convivencia social y por otro alejar a las niñas y niños de la delincuencia y drogadicción. El mundo deportivo se encuentra lleno de historias conmovedoras de cómo el deporte ha cambiado la vida de muchas personas. En el mundo del fútbol, al tener tantos reflectores, encontramos algunas de estas historias. Tal es el caso del exfutbolista argentino Carlos Tevez, quien declaró que de no ser por el fútbol estaría muerto, drogado o en la cárcel. N'Golo Kanté, a los 11 años, perdió a su padre, hecho que lo llevó a trabajar recogiendo basura en las calles de París, pero nunca perdió de vista el sueño de ser futbolista y hoy es una de las grandes figuras. El boxeador Manny Pacquiao vivió en la pobreza extrema en Filipinas e incluso llegó a dormir a los 14 años en el ring en donde entrenaba. La judoka campeona del mundo, la brasileña Rafaela Silva, nació en una de las favelas más grandes de Brasil, en donde no se le permitía ni siquiera plantearse muchos objetivos en la vida. Hoy puede llamarse no solo campeona mundial, sino también olímpica. Ellas y ellos son inspiración para niñas, niños y jóvenes en sus comunidades y en el mundo, demostrando cómo el deporte puede ayudar a las personas de este planeta. Y como siempre, nos importa mucho lo que ustedes opinen. Vamos a ver qué nos cuentan sobre el tema de este día. Bueno, yo creo que el deporte es sumamente importante en el mundo porque complementa la salud mental de las personas, nos ayuda a tener un equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Es muy importante por muchas razones, lo principal por la salud, ¿no? Ahora con la pandemia que tuvimos, pues quedó muy demostrado que la gente que tenía mejores condiciones de salud en varios aspectos, pues la podía hacer mejor, ¿no? Para hacer la pandemia, pero no solamente en la salud física, también yo creo que en la salud mental se puede ver que la gente que constantemente hace deporte tiene una mejor actitud. El deporte nos hace sentir bien, alegres, forma parte de nuestra vida, de lo que podemos realizar. Para fomentar el deporte en las personas tendría que haber espacios adecuados, horarios también, tiempos disponibles, una distribución adecuada en el tiempo de las actividades de las personas, motivación interna, pero también motivación de la gente que nos quiere. La educación deportiva es un aspecto fundamental, ¿no? Para inculcarles a los nuevos niños el deporte, y no solo a los niños, a los adultos mayores que muchos creen que ya no deben de hacer deporte, ¿no? Decirles es muy buen momento para salir a caminar, a que hagas sentadillas, a que lo que sea, ¿no? Cualquier deporte es bueno. Se debe de fomentar el deporte en los inicios de preescolar, escolar, es decir, educación básica y ahí en adelante. Porque si una persona, creo que si hace ejercicio, que hace deporte, va a ser una persona sana. Y si es sana, va a ser una persona buena, que va a ver el mundo bonito. Hay muchísimos beneficios que conlleva hacer deporte.
primero otra vez la salud, ¿no? Hay un equilibrio en la salud, hay una mente sana, hay una mente abierta que nos lleva a tener una mejor calidad en las actividades alternas que realizamos, el trabajo, el amor a las personas, el resto de las actividades se ven reflejadas en la medida en la que hacemos ejercicio. Te sientes bien, te sientes con más ánimo, tomas los problemas con una mejor actitud cuando haces deporte y aparte te sientes físicamente, te sientes mucho mejor cuando inicias en las mañanas, corriendo, caminando, patinando, haciendo bicicleta, lo que tú quieras. Me ha hecho fuerte, seguro. Y como ven ustedes, pues yo estoy aquí en este lugar y vengo solo porque me siento bien. Gracias como siempre por sus comentarios. Muchas y muchos atletas ayudan a quienes más lo necesitan. El deporte puede unir al mundo, si bien se trata de competir y para muchos ganar. Históricamente, el deporte se ha utilizado como mecanismo para que los países muestren sus riquezas y para ser centro de convivencia de cara a una competencia como mundiales o Juegos Olímpicos. El 4 de febrero de 1969, un futbolista logró que por lo menos 72 horas se detuvieran los ataques de la Guerra Civil de Nigeria, mejor conocida como la Guerra del Biafra. Las hostilidades se detuvieron únicamente para que el Santos del Rey Pelé pudiera jugar. De ese tamaño puede ser el alcance de una figura como el Rey. En la actualidad hay figuras que ayudan a la sociedad. Uno de ellos es el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. En el 2020 ayudó a una niña para cubrir todos los gastos de un tratamiento médico que requería para poder caminar. Posteriormente, ayudó a otra pequeña para que pudiera realizar un trasplante de riñón. Estas son solo algunas de las ocasiones en que el mejor boxeador mexicano de la actualidad ha ayudado. En el mundo, hemos visto cómo personajes como el exjugador de la NFL, Colin Kaepernick, ayudó a una fundación que apoya a madres solteras de Atlanta. El también exjugador Peyton Manning creó en 1999 la Fundación Payback, que apoya a organizaciones juveniles promoviendo el éxito futuro de los jóvenes desfavorecidos. La peleadora de artes marciales mixtas Ronda Rousey creó una fundación que ayuda a personas en situaciones vulnerables a obtener servicios de salud mental que necesitan. La fundación del extenista Andre Agassi atiende a la juventud local de Las Vegas, ofreciéndoles educación para tener una mejor calidad de vida. Y así, gracias a los éxitos conseguidos mediante el deporte, es como muchas y muchos atletas aprovechan la oportunidad de estar en medio de los reflectores para ayudar a quienes más lo necesitan. Hacemos una breve pausa. Primero quiero recordarles que nos pueden ver en su televisor en Canal 14, en internet en canal14.tv, mxplus.tv y en nuestras redes sociales de Canal 14 MX. Al regresar, platicaremos con el doctor en Sociología, Fernando Segura. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Es momento de leer algunos de sus comentarios. La pregunta que les hacía al inicio de este programa: ¿cómo consideran ustedes que el deporte ayuda a la sociedad? Vamos a leer su primer comentario. Recuerden que nos pueden escribir en @canal14mx y @soy Jorge Rubio P. En Twitter nos dice Alex Calderón: en muchas sociedades donde los jóvenes son vulnerables en caer en las drogas o el crimen organizado, contribuye a alejarlos de esos flagelos y a integrarlos positivamente en sus comunidades. El deporte es una fuente de salud física y mental para todos. Recuerden, utilicen el hashtag Salud y Deporte y aquí estaremos leyendo sus comentarios. Más adelante, por supuesto, estaremos viendo más de lo que ustedes nos comparten. Y ahora me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio. Ya nos había acompañado antes, fue el año pasado, por ahí unas semanas antes del Mundial de Qatar, el doctor en Sociología, Fernando Segura. Fernando, qué bueno tenerte de regreso aquí en Salud y Deporte.
Pues estuvo muy bien, ahí vimos tertulias de Qatar. Gracias Jorge. Estuvimos siguiéndolos y ahora pues de entrar a este tema, ¿no? Platicamos justamente en ese momento previo a la Copa del Mundo sobre el fútbol y cómo aporta a la sociedad, el deporte social. Y pues justamente hoy en este marco del Día Mundial del Deporte para el Desarrollo y la Paz, platicar sobre cómo ayuda en general el deporte a la sociedad, Fernando. Jorge, hay varios vectores que podemos nombrar como actividad masiva en términos de salud. Ustedes tienen el deporte aquí como objeto de salud pública. En términos de lazos sociales, el deporte es un constructor de lazos sociales. En términos de identificación colectiva, lo que vimos en Qatar, lo que generó el aluvión de alegría en Argentina, un país que está en crisis y ante una victoria semejante como la de Argentina, y no únicamente los triunfadores como Argentina. A ver, Marruecos, que llegó a una semifinal, las celebraciones que eso genera, levanta el ánimo. Tanto esa identificación que genera el fútbol o el béisbol, acaba de suceder con la semifinal de México, como la práctica mejora el ánimo de las personas, mejora las relaciones humanas en muchos de sus aspectos. De eso se trata la idea del deporte para el desarrollo y la paz y este día que estamos celebrando. Ahorita comentabas, ¿no? Justamente en Marruecos los recibieron como héroes cuando acabaron su participación en la Copa del Mundo. Argentina, bueno, la locura total. Quiero poner el escenario, ¿no? Ojalá que algún día por lo menos nos toque vivirlo. ¿Qué pasaría si México, la selección mexicana de fútbol, desde tu perspectiva, llegara a una final? Ponle que no la ganaran, que no fueran campeones del mundo, pero que llegaran a una final de la Copa del Mundo. ¿Cómo crees que impactaría justamente en la sociedad? No es necesario tal vez pensar en la final, porque justamente eso nos pasa en México. Estamos muy ansiosos por escalar. El quinto partido. Digamos el quinto partido, que se confirme el quinto partido, yo creo que sería de mucha algarabía. O vamos a imaginar que sucede algo como lo de Marruecos, que ya le pasó a Turquía también, o a Corea del Sur, equipos que son de buen nivel, pero de un rango medio, digamos. Y México no está en el más alto escalón, pero es un equipo que está en el escenario de siempre participar en los mundiales. Vamos a imaginar lo que sucedió con Colombia en el Mundial de 2014, que llegó a los cuartos de finales. Son festejos masivos, es euforia, es promoción del fútbol, también de la rama, se beneficia la rama femenina. Sucede eso, o sea, yo me refiero mucho al impacto anímico que tiene este tipo de deporte. Luego está el deporte para el desarrollo social, del cual hemos hablado, que se trata de prácticas con diferente índole, que incluyen a personas con capacidades diferentes. Ustedes tuvieron aquí un programa el Día de las Personas con Síndrome de Down. Ese tipo de proyectos son los que se encaminan bajo la esfera del deporte para el desarrollo y la paz. Quitando y dejando de un lado el fútbol y ya enfocándonos al deporte en general, las relaciones sociales serían como el uno de los principales factores en verse beneficiados con el deporte social, es decir, la gente que está en el barrio, en la Ciudad de México, en alguno de los barrios, al ver este tipo de escenarios donde pueden jugar fútbol, básquetbol, béisbol, esas relaciones que pueden tener con las demás personas, ¿es de los principales beneficios? Sí, digamos, una persona que practica deporte cambia su estado físico, mental, y por lo tanto tiende a llevarse mejor. Esto no es garantía, sí, claro, pero tiende a llevarse mejor con los vecinos, con la familia. La práctica del deporte puede cambiar un barrio, es decir, el poner una canchita de multiuso donde se practique fútbol, básquetbol, algún tipo de activación física como el programa Ponte Pila aquí en la Ciudad de México. Ahorita hablaremos de él, por cierto. Vas a hablar tú con Javier Hidalgo. Ese tipo de masificación del deporte tiende a cambiar la relación con el espacio y la relación social, pero no es garantía, porque, a ver, el hecho de instalar una cancha no significa que automáticamente puede ser apropiada por el crimen organizado. Es decir, tiene que venir acompañada con un conjunto de esquemas de seguridad, de esquemas de convivencia, de participación ciudadana. E incluso la difusión, ¿no? Porque muchas veces, tal vez a 3 cuadras de mi casa ponen una cancha o activan una cancha del deporte que sea, pero yo nunca paso por ahí.
como me entero si no hay difusión, ¿no? También creo que es parte de pues los gobiernos de cada alcaldía, en el caso de la Ciudad de México o en los diferentes estados de la República, o en el mundo incluso, de acercar a la gente y decirle, oye, esto es para ti. Esto es para ti, está abierto, es gratuito, puedes venir en tal horario, eres bienvenido. Exactamente, muchas veces, y a mí me pasa, ¿no?, de pasar por un parque y no sé si puedo entrar, no sé si está abierto, no sé si está disponible. Entonces lo que tú dices es fundamental, hacer llegar la información y hacerle llegar a las personas la idea que son bienvenidas, la idea que hay espacio, que hay oportunidad y que ahí pueden pasársela bien. Porque el deporte también lo que tiene, Jorge, es que si solo lo pensamos en términos de competencia, no a todo el mundo le cabe o le gusta la competencia, puede ser demasiado estresante. Entonces por ahí yo insisto también en un deporte un poquito más lúdico, que combine diferentes prácticas, que combine la recreación, que se junte con algunas actividades artísticas, recreativas. Y que justamente eso que estás comentando nos puede llevar al sedentarismo, porque la gente que tal vez no quiere competir y solamente quiere ir a divertirse un día, correr, patear el balón sin tener que jugar un partido, cuando los ponen a competir dicen yo no quiero, dejan de hacer actividad física o deporte y vienen e ingresan a este sedentarismo que tanto queja a México. Sería otro punto también fundamental que ayuda el deporte social, metiéndolo un poco en el desarrollo, tomando en cuenta la palabra desarrollo como algo muy amplio. Sí, porque el deporte social tiene esta concepción más amplia que el deporte de alto rendimiento, en el sentido que se mezcla con otras prácticas y que busca la inclusión social. Ahí donde hay grupos que están separados, busca incluirlos. Ahí donde hay personas con capacidades diferentes, busca que no se va a borrar esa capacidad diferente, pero que no sea un impedimento para estar en un mismo espacio social, para uno adaptarse inclusive a la práctica con una persona de capacidad diferente. A mí me ha tocado estar en estos festivales que comentábamos en un programa pasado cuando estuve antes de irme a Qatar, festivales sociales donde se mezclan participantes de diferentes sexos y de diferentes capacidades. Es algo hermoso que me ha tocado vivir como investigador y como participante también. Oye, a veces no sabemos por qué, o bueno, sí sabemos por qué el fútbol en este caso es tan popular. Tal vez en Europa el balón mano tiene el mismo nivel que el fútbol soccer o el básquetbol en algunas partes. Habría que aprovechar, no sé, Juegos Olímpicos. Se viene en París el siguiente año. Aprovechar cuando se gana una medalla, porque al final es lo que a mucha gente le interesa más que la pura competencia, aprovechar ese momento para empezar a difundir ciertos deportes, y en el caso del tiro con arco en el 2012 en México, empezó a ganar mucha fuerza. ¿Tendrían los medios de comunicación que aprovecharse de esa circunstancia de buena manera para decir, este es otro deporte que también pueden ver? Porque además el fútbol cada vez es más difícil verlo en televisión. Sí, sin lugar a duda. Los grandes acontecimientos deportivos como los Juegos Olímpicos permiten eso, permiten dar a conocer otras disciplinas que no son tan masivas y que de repente, como tú dices, con un triunfo de arco o de taekwondo, el taekwondo ha sido una disciplina que como ha tenido éxito olímpico desde hace varias ediciones, ha sabido canalizar y atraer jóvenes. Y también hay otros deportes que por ahí están esperando su oportunidad. Hay nuevos deportes que se incorporan a la agenda olímpica. Fue el caso del béisbol, ahora salió, pero van a venir otros Juegos en París y van a venir otros para los siguientes Juegos Olímpicos que van a ser aquí cerquita en Los Ángeles. Y también permíteme hacer la alusión a un poquito más de difusión a los Paralímpicos, que también son una gran vitrina para inspirar, para ver historias que realmente nos pueden mover mucho en el plano afectivo, en el plano emocional y en el plano de historias conmovedoras. Darle más difusión a los Paralímpicos yo creo que es una prioridad que debemos ponernos. Y permíteme concluir, Jorge, tenemos el Mundial aquí, el 2026, donde México va a ser sede de tiene 3 sedes de las varias que hay. Entonces también podemos empezar... 10 partiditos por lo menos. 10 partiditos. Y con lo que genera el fútbol, yo creo que podemos pensar en un fútbol más inclusivo que el que tenemos hoy en día aquí en México. Sí, que cada vez es como más, no sé llamarle elitista el fútbol de nuestro país, porque
pues antes se sigue jugando en el barrio, pero ya para llegar, pues como tal vez antes se podía llegar a ser profesional, los niños por eso querían ser futbolistas, ahora las niñas también que quieren ser futbolistas, pero ahora es más difícil, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos sabido que les piden dinero? Y eso afecta al final este tema que estamos tratando hoy, ¿no? El deporte como el desarrollo. Porque no logra que se sigan desarrollando y que dicen, no puedo, entonces me voy a otros escenarios como tema de delincuencia o drogadicción. Sí, por lo tanto, no debemos dejarle quizás la exclusividad del fomento del deporte a la Liga MX o a la Federación, que tal vez la Federación puede hacer más porque tiene convenios con alcaldías, pero yo creo que aquí las autoridades públicas deben aprovechar ese gusto que hay, porque hay un gusto, hay una pasión por el fútbol que es natural y que, bueno, aprovechémosla, dado que existe, dado que además ahora se ha incorporado masivamente el tema de la mujer, aunque le falta muchísimo apoyo todavía, ya es practicado, ya no es aquel tabú que era hace 10 años, no estamos hablando de hace 3 décadas. Entonces yo creo que tenemos en el fútbol un vector para aprovecharlo como política pública. Hay que encontrarle la vuelta, ¿eh? Y si no lo quieren hacer las autoridades que dirigen el fútbol, bueno, veamos otros esquemas. Ahí está el béisbol, que fue bastante bueno. Vamos a hacer una pausa, Fernando. Al regresar me gustaría que me platicaras un poco los valores que tú consideras que el deporte aporta a la sociedad y sobre todo en nuestro país. Tú has estado estudiando en diferentes partes del mundo. Debe ser muy distinto a Francia, a Argentina, a Brasil, a lo que es en México. Ahorita me dirás si sí o es muy similar en todos estos países. Hacemos la pausa y vamos a continuar platicando aquí con Fernando Segura sobre cómo el deporte ayuda al mundo. De regreso aquí en Salud y Deporte y seguimos platicando con Fernando Segura, el doctor en sociología Fernando Segura. Antes permíteme leer uno de los comentarios que nos han hecho llegar hoy a través de nuestras redes sociales, @canal 14mx, @soy Jorge Rubio P. La pregunta que les hice desde el inicio del programa: ¿cómo ayuda el deporte a la sociedad? En Facebook, Cristina Gutiérrez Roldán nos comenta: hacer deporte te ayuda a tener disciplina, mejor salud, que estén ocupados los jóvenes entrenando y evitar que caigan en vicios y adicciones. También en Facebook, Javier Ibarra nos dice: el deporte es una actividad que mantiene al ser humano con una buena condición física y con esto pues se deriva a que la persona mantenga un mejor estado de salud. Si la gente tuviera la cultura de hacer al menos 30 minutos diarios de ejercicio, se bajarían incluso las estadísticas con personas que tienen obesidad, presión alta, niveles normales de colesterol, triglicéridos, por mencionar algunos de los más importantes, algunos de los comentarios que nos han hecho llegar este día en nuestras redes sociales. Fernando, hablábamos un poco antes de irnos a la pausa sobre los valores que da el deporte social en nuestro país. ¿Serían los mismos a nivel global? Sí, en tanto deporte, el deporte los deportes son lenguajes universales que generalmente se practican bajo las mismas reglas, aquellos que están preestablecidos. Por supuesto que luego hay otras prácticas deportivas, como aquí en México están las prácticas digamos, ancestrales, como hay en Brasil, también los juegos indígenas, pero los deportes que conocemos en el ciclo olímpico o estos grandes deportes como el fútbol, sí, o sea, son las mismas reglas en todo el mundo y eso permite que tenga este lenguaje universal. Y tú me preguntabas, Jorge, por los valores, estaba pensando en la pausa, a ver, son múltiples los valores, son mucho más de los que yo pueda identificar aquí, pero un valor central me parece que es la salud, el deporte como vehículo de salud. Otro valor importante, lo decían en los comentarios, la disciplina. El deporte inculca disciplina, tolerancia, inclusión, respeto de la autoridad, respeto por uno mismo, superación. Y uno que me gusta a mí, esto lo identificó uno de los primeros sociólogos, Norbert Elias, en estudiar el deporte, que es el autocontrol. A través del deporte aprendemos a autocontrolar nuestro temperamento, nuestras emociones. Eso me parece que es un valor muy importante y muy adecuado para que lo ubiquemos en estas sociedades y en estos tiempos turbulentos que a veces vivimos. Sí, y platicábamos en el bloque anterior sobre, pues justamente cómo los gobiernos pueden acercar el deporte a las personas, a la sociedad.
Pero a veces, al igual que, y es un tema que creo que siempre se debate un poco, la educación dónde debe comenzar. Si debe comenzar en la escuela o debe comenzar en la casa. ¿Sería un poco similar con el tema del deporte y los valores que se empiezan a inculcar? Muchas veces los niños van a hacer, y las niñas, lo que ven que pasa en casa. Si el papá hace ejercicio, es muy probable que vayan a hacer ejercicio. Si el papá solamente come donas todo el día, seguramente van a comer donas todo el día. ¿Debería empezar esta parte del deporte, llamémoslo social, desde la casa, inculcarse desde ahí? Sí, sin lugar a dudas. Y si no practican los papás, al menos que inculquen y que inciten a los hijos a practicar deportes. En mi caso, yo tuve el ejemplo de padres deportistas y si bien soy mexicano, crecí en Argentina y crecí en un club que es multideportes, que se llama Ferrocarril Oeste, donde practiqué natación, fútbol, softball, porque en aquella época no había béisbol en Argentina. Me inculcaron a mí el deporte y por lo tanto no sé si quizás por eso me dedico hoy al estudio del deporte, pero yo creo que por suerte cada vez hay más niños y niñas que se acercan y aquí en la Ciudad de México tenemos un gran ejemplo de masificación del deporte. Otro interesante que a mí me gusta citar es lo que pasó en Colombia y cómo en ciudades como Medellín, que en los años 80, 90 eran muy violentas, cómo el deporte sirvió para esto que comentábamos en el bloque anterior, de regenerar el tejido social, de inculcar el deporte en los niños y de cambiar la mentalidad ahí en ciertos barrios que hoy tienen sus campos deportivos, tienen sus políticas públicas y ya tienen una cultura del deporte. Estamos hablando que el deporte genera su propia cultura. En este confinamiento provocado por la pandemia, por COVID-19, algo que salió y fue como, creo que, pues, que tuvo mucha luz y se le dio mucha importancia fue el tema de salud mental. ¿Consideras que el no acercar la actividad física y el deporte a la gente de cualquier nivel socioeconómico puede traer consecuencias en la salud mental? Porque antes, pues sí, era solamente el deporte si había. Y eso ayudaba tal vez a que tuvieran un poco, no sé si llamarle terapia, ¿no? Hoy en día ya no se le ve tan mal que alguien vaya a un psicólogo o una psicóloga. Antes era como, no hay manera, mi hijo o mi hija no están locos. El deporte puede ser terapéutico. De hecho, si algo nos dejó claro la pandemia, es este nivel de ansiedad que nos generó estar encerrados y por lo tanto hoy necesitamos incrementar nuestro nivel de actividad física y nuestro nivel de deporte, llámese natación, llámese fútbol, llámese cualquier disciplina. Estaba leyendo en estos días un informe que decía de las Naciones Unidas que para el 2050 el principal problema de salud pública va a tener que ver con los problemas de ansiedad, de depresión, es decir, con temas de salud mental. Y por lo tanto el deporte tiene un gran papel para contribuir a reducir, a matizar esos aspectos. Es decir, muchas generaciones, inclusive con esta cultura digital de no poder dejar el celular media hora, ya genera ansiedad. Es decir, nosotros mismos, si estamos 2, 3 horas sin el celular, ya estamos con un nivel de ansiedad que necesitamos irnos a jugar una cascarita para bajarla. Por lo tanto, sí, es decir, el deporte es un camino para combatir las enfermedades, no solo físicas, sino mentales. Porque antes se escuchaba mucho eso, ¿no? Es que el deporte es mi terapia. Y justamente así, todavía hay muchas personas que lo utilizan. Para mí lo es. En mi caso lo es. No sé si te guste nadar. Es lo que hago. Cuando yo he nadado, yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Yo no sé si estás pensando tanto en no ahogarte, que estás pensando en ese momento. Estás en el agua, abrazada a abrazada, cuando tienes que salir a respirar. No piensas en otra cosa. Yo no sé si toda la gente que haga natación le suceda, pero es justamente algo que puede beneficiar. Afortunadamente en nuestro país sí hay, no muchas, pero sí hay algunas albercas públicas donde se puede ir y el costo es bastante económico. El tema de discriminación, Fernando, ¿se puede combatir también a través del deporte o si es un tema complicado? Porque si nos vamos ya al barrio, por ejemplo, en el fútbol, pues a veces ahí es donde se empiezan a insultar incluso con temas discriminatorios. Por eso decía en una de las preguntas que me hacías anteriormente, Jorge, que no basta con solo crear espacios deportivos. Lo que necesitamos es que esos espacios deportivos sean accesibles para todo el mundo. Porque como tú dices, puede haber una cancha en el barrio, pero esa cancha es apropiada por una pandilla o por un grupo que no deja jugar a otros grupos, o a las mujeres, o a chicos con capacidades diferentes. Por lo tanto, necesitamos que esos espacios estén contenidos, es decir, que no sean apropiados por grupos que
que de repente no le van a dar el uso que se espera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuenta Javier Hidalgo acerca de los programas aquí en la Ciudad de México, pero creo que la clave está por donde dices tú, es decir, porque el deporte sea un acompañamiento más a una generación de comunidad, es decir, el deporte que sirva para generar comunidad social. Fernando, por último, ¿qué hacer en México justamente para que el deporte siga siendo una herramienta para el desarrollo de nuestro país? Y también pues que genere paz y al final pues logre unirnos como mexicanos, porque sí lo vemos, lo acabamos de ver con el béisbol, la gente estaba muy metida y la gente se unía y a lo mejor el béisbol ni les gusta, pero ahí estaban. Bueno, hay que tal vez invertirle más, se está invirtiendo más, pero hay que exigir que se invierta más en todos los niveles de gobierno. Y hay que nosotros pensarlo, el deporte. Yo siempre soy de la idea de salir del deporte como alto rendimiento. No es la única esfera que existe. Darle también en los medios de comunicación difusión, valor, incentivos a prácticas que no son de alto rendimiento, pero que generan cambios sociales. Me parece que los medios ahí también tienen un papel. Un poco como cuando somos pequeños, ¿no? Bueno, éramos pequeños, que te llevaban al deporte para divertirte. Luego se va perdiendo. Esa es la clave. Cuando el deporte no se empieza a estresar demasiado, empiezan los problemas de ansiedad. Sí, claro. O sea, también puede ser la ultracompetitividad es para unos pocos, para muy poquitos con respecto a la población en general. De ahí que, por eso insisto mucho, no nos concentremos nada más en los éxitos deportivos de una o tal selección, veamos un poquito más allá de 2 o 3 selecciones. Así es, y una cosa nos va a llevar a la otra seguramente. Fernando, muchas gracias por haber estado nuevamente aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Sigue activa la cuenta de Tertulias? Todavía sigue activa la cuenta de Tertulias desde Qatar, a veces retuiteamos algo. Yo tengo una página que se llama Fernando Segura M. Trejo en academia.edu, que es donde subo mis trabajos académicos y alguna que otra entrevista como esta. Perfecto. Muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí con nosotros y estar platicando de este tema tan interesante. Ahora los quiero invitar a que veamos como cada semana un parque en donde ustedes pueden ejercitarse aquí en la Ciudad de México. Hoy toca visitar Viveros de Coyoacán. Hola, ¿qué tal amigos de Salud y Deporte? El día de hoy conoceremos el Parque Nacional Viveros de Coyoacán, el primero en su tipo en el país y una de las joyas naturales de la Ciudad de México. Vamos a conocerlo. Ya sea que corras o busques lugares seguros para entrenar, necesites salir del estrés cotidiano de la ciudad y perderte entre los árboles, o estés en busca de un espacio para poner a tus hijos en contacto con la naturaleza, los Viveros de Coyoacán tienen posibilidades para estas y otras actividades. Fue donado en 1901 por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Un vivero es un terreno en donde se cultivan árboles u otras especies de vegetales y actualmente está bajo la jurisdicción de la Semarnat, reconocido oficialmente como Parque Nacional en 1938. Está conformado por 39 hectáreas. Gracias al programa de reforestación, los ciudadanos pueden adoptar hasta 10 arbolitos con el compromiso de plantarlos en su comunidad. Solo debes presentar una identificación oficial. Me gusta venir a Viveros porque es al aire libre, es de los pocos lugares en la ciudad que contamos con la arboleda, contamos con seguridad, podemos venir a hacer actividad física sin mayores problemas, indudablemente cumpliendo las reglas del deportivo, ¿no? Con el paso del tiempo, esta área se ha transformado en algo más que una zona de cultivo. Ahora es el punto de reunión de muchos deportistas, debido a sus caminos que les permiten hacer ejercicio, caminar o dar un paseo. Sus instalaciones deportivas cuentan con una pista para correr de 6 kilómetros, área de juegos para los niños, canchas de básquetbol y diferentes áreas verdes donde los vecinos organizan actividades los fines de semana. También hay clases de yoga, boxeo, baile y más. Vengan a conocer, vengan a caminar, la pista está muy bonita, están los viveros. Entonces lo primero sería que vengan a conocer y que cada quien vea, hay muchas actividades, está hay box, hay crossfit, hay calistenia. Y entonces ahora sí que vengan, que conozcan y que escojan la actividad que se les ajuste a cada quien, ¿no? Anímense a venir al Parque Viveros a hacer ejercicio. Está abierto de lunes a domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Para Canal 14, Cintia Ibarra.
Muchas gracias a Cintia Ibarra, como siempre, ejercitándose fuertemente. Ya veremos la próxima semana si nos toca con ella o con Noé, a ver a dónde nos van a invitar, a algún parque de la Ciudad de México o incluso algún gimnasio. Ya veremos, será sorpresa. Y ahora me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al arquitecto Javier Hidalgo, director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, Javier. Qué bueno tenerte de regreso aquí en Salud y Deporte. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias a ustedes y más en esta fecha, celebrando a nivel mundial el deporte. Así es, casi siempre, bueno, en los años que hemos tenido Salud y Deporte, este es como nuestro día, porque además también ya se viene el Día Mundial de la Salud, entonces ahí medio lo vamos juntando. Empezar preguntándote, ¿hace cuánto llegaste al Instituto del Deporte de la Ciudad de México? 1 año y meses. 1 año y meses. Siempre que uno llega a un nuevo trabajo, pues hay algunas cosas, áreas de oportunidad, ahora es como se le conoce, a los problemas que uno puede llegar a ver. Cuando tú llegaste, ¿qué detectaste puntualmente que se podría mejorar desde el Instituto del Deporte justamente para lo que hablamos hoy, para el desarrollo del deporte y de las personas? La verdad todo, porque pues, veníamos saliendo de la pandemia, entonces justo entro a formar parte de un equipo como jugador, y en ese equipo pues desarrollar las políticas que aquí la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, venía impulsando. Entonces, pues mucho tenía que ver la cuestión de todo el problema que en todos aspectos generó la pandemia y pues nos ayudó mucho para hacer un empuje que hemos visto pues con gran satisfacción porque sentimos que ahí la llevamos. Nunca suficiente, porque sí es un problema estructural de las sociedades modernas, la falta de activación física, la visión del deporte solo como espectáculo o a lo más el de alto rendimiento y no como una medicina que requerimos todos los seres humanos como un derecho. Entonces, en esa etapa pues estamos generando políticas públicas que garanticen ese derecho a los ciudadanos y que eso nos permita aumentar pues, las condiciones de salud, de bienestar y de felicidad que el deporte en sí mismo te da. Justamente, esa sería mi siguiente pregunta. Bienestar en la salud. La felicidad, fíjate, me gusta que toques ese tema, porque creo que si fuéramos todos más felices, todo fluiría mucho mejor, ¿no? El hecho de que la gente a través del deporte pueda verse beneficiada en su salud mental, en su salud física, en ser más feliz, es algo que realmente le preocupa al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, y enfocándonos un poco al tema de la felicidad. ¿Sí crees que justamente cuando rehabilitan un espacio público, ves la sonrisa de las personas porque dicen, aquí ya voy a poder hacer ejercicio? Sí, en sí mismo, el hacer la actividad física, pues las endorfinas te transmiten esa felicidad. Es la mejor droga que puede haber, ser adicto al deporte, porque justo entras, cuando descubres ese bienestar, ya no lo sueltas. La clave es cómo lograr llegar a ese momento que te permita mantenerte en el deporte, porque una sola vez pues te da un buen momento, pero ya no te garantiza esa situación. Y la verdad es que ese es el tema con los deportistas y los atletas. Por eso es que se hacen estos esfuerzos. Unos dicen a las 4 o 5 de la mañana, todos los días se para a correr y dice, bueno, ¿qué le pasó? ¿Está drogado o qué? No, pues lo que pasa es que el deporte te da toda esa energía, toda esa felicidad y para el resto de actividades de la vida. Aquí el tema, sí es un tema que tiene que ver con el modelo de desarrollo que estamos teniendo en la sociedad, que cada vez es más imperativo llamar la atención digamos, le llaman vida moderna, pero es como la automatización de la vida que te inhibe la actividad física. Y ahorita que estamos de moda con la inteligencia artificial. Ese es el tema. Vamos a dejar en pausa esto que me ibas a comentar. Ajá. Hacemos un corte, regresamos para seguir platicando justamente de esta automatización y de un programa que desde que yo lo vi me llamó mucho la atención, que es el programa Ponte Pila que tienen aquí en la Ciudad de México. Hacemos una pausa y continuamos platicando aquí con el arquitecto Javier Hidalgo.
Continuamos aquí en Salud y Deporte y es momento de leer sus comentarios, ya los últimos de este día. La pregunta que les hacía hoy es ¿cómo creen ustedes que el deporte ayuda a la sociedad? Recuerden escribir @canal14mx y @soy Jorge Rubio P. En Twitter, Sergio Gutiérrez Anaya nos comenta, le da salud física, emocional y espiritual, especialmente después de la crisis por COVID-19. Además, el deporte es una herramienta de transformación social. Saludos, Jorge. Saludos, mi querido Sergio. También en Twitter, Has Ángeles nos escribió, es una actividad que te ayuda a tener una mejor calidad de vida, además ayuda a ser una persona disciplinada y sobre todo se puede usar como desestrés. Muchas gracias por sus comentarios este día. Javier, me estabas comentando justamente de esta automatización, ¿no? Y ahora que está tanto de moda hablar de la inteligencia artificial, justamente nos está orillando a cada vez movernos menos. A movernos menos y la claridad que se expresa más es el uso del automóvil. O sea, antes caminabas, corrías, recolectabas, en fin, pero ahora el automóvil domina las ciudades y todas las ciudades se diseñan para que vayamos en coche. Y entonces, aunque no la mayoría use automóvil, te inhibe la ciudad a poder caminar, correr, andar en bicicleta. Y esta circunstancia, pues obviamente nos está afectando. Y deja los espacios, la contaminación también. No, pero espérame, a quien más afecta es a las niñas y a los niños. O sea, porque generaciones completas se jugaba en la calle. Hoy los niños no tienen dónde jugar. Así te lo digo con mayúsculas. Los niños no tienen dónde jugar, porque jugaban en la calle, en su comunidad, en la escuela y en familia. Y entonces en la familia, pues como trabajan los dos papás, es como más complicado. Y luego en la escuela se vuelve 2 horas de deporte a la semana, no es suficiente porque a esa edad se requiere por lo menos 1 hora de actividad física diaria. Y entonces es un drama porque el problema de obesidad infantil que tenemos, además de la mala alimentación, está generando esto. Y estamos haciendo generaciones completas de niñas y niños que no tienen posibilidad de hacer deporte, porque hacer deporte es además en lugares específicos, que antes solo lo tenías a la mano en la calle. Y eso porque se diseñaron las ciudades para la dimensión del automóvil y no la dimensión de las personas. Esto, la verdad, es que es una transformación urbana que tenemos que hacer con una visión humana que nos permita que la actividad física la volvamos a hacer parte de nuestra vida cotidiana. Es vital y de gran trascendencia lograrlo. El otro tema, pues ya es el de poder ir superando. Bueno, esto nos va a permitir que a través de caminar, que lo que se recomienda son 30 minutos diarios, a través de andar en bicicleta para ir a tus actividades cotidianas, pasear a las mascotas, que eso es algo que tenemos que nos va a ayudar mucho a motivar la activación física. Pasar luego al deporte, que es el deporte, que es la actividad física con reglas, que nos da los valores a los que se referían, que es ¿no? la disciplina, la organización, el respeto. Eso nos da el deporte. Ese es cada vez más complejo porque se requieren lugares especializados para desarrollarlos. Pero bueno, es algo que como quiera todos visualizamos de poder hacer. Luego viene el deporte de competencia. Aquí sí tenemos un déficit muy grande, porque como México no le dedica tampoco mucho cuestión al deporte de competencia. Todos nuestros atletas que van a competencia son gracias al esfuerzo de sus papás. Sí. Y a que ellos mantienen ese esfuerzo del niño. Tendríamos más posibilidades de la competencia si pudiéramos generar pues toda una red del deporte en parte de nuestra vida y no como un esfuerzo personal. Esto, la verdad, implica pues un cambio radical en la perspectiva que tenemos en relación a la actividad física. Y luego pues ya viene el deporte espectáculo. Aquí la bronca del deporte espectáculo es que lo mueve es el dinero. Y mientras más dinero mueva, más se desarrolla. Por eso es que el fútbol, Fórmula 1, o sea, lo que genera esto, todo el proceso integral, desde la activación física hasta el deporte espectáculo, nos ayuda en todo, no podemos excluir una parte. Pero sí es importante tener una visión crítica que como sociedad
no vamos por el camino correcto. O sea, sí necesitamos generar mucha actividad física en la vida cotidiana de todos, especialmente niñas y niños, y de ahí el desarrollo deportivo con todos los valores y todo lo que te da, hasta la cuestión económica, porque el deporte es una economía que ayuda al desarrollo de las sociedades. Tocas ahí puntos muy interesantes y sí, como todo es un círculo y todo va ligado. Lo comentábamos con Fernando un poco, cómo estas competencias, espectáculos, pueden llegar a motivar a los niños y a las niñas. Por eso, bien lo comentas, tienen que ir ligado, pero a veces lo que no tienen son espacios. Sí. El programa Ponte Pila es uno, platícanos de qué trata este programa, pero lo que entiendo es que justamente da algunos espacios, se rehabilitan espacios justamente, o se toman los que ya se tenían, para que los niños y las niñas, los jóvenes o cualquier persona de cualquier edad pueda justamente ejercer su derecho a la actividad física y el deporte. Sí, es un esfuerzo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para lograr que la gente pueda acceder al deporte como derecho, a la actividad física. Entonces son 1,900 promotores deportivos que de manera gratuita aportan su entusiasmo y actividad física en calles, plazas, parques públicos y ahora en los pilares, que son puntos de innovación, libertad, arte y saberes, que en la ciudad ya tenemos 300, en donde tenemos salas con duela, con espejos, donde hay espacios para practicar distintas disciplinas deportivas, todo gratuito. Y entonces el tema es que el deporte cada vez se convierte más en un privilegio para quien lo pudiera pagar. Y con esta forma hemos podido lograr que el deporte se acerque a quienes menos pueden tener acceso, que son los niños, las jóvenes y las mujeres y sobre todo los adultos mayores. Entonces, a través de este programa de Ponte Pila, que lo podemos recordar, ¿saben cuándo? Así con mucha claridad, en la pandemia. Ajá. Son aquellos promotores deportivos que cuando veníamos aterrados porque venía la vacunación y que estábamos así con miedo, de repente aparecían con unas máscaras de panda y animando, entusiasmando, y entonces generó realmente crisis emocionales porque te logró hacer activación física en colectivo, te entusiasmó. Bueno, pues ellos son los que ahora nos están ayudando a promover este deporte que queremos pues como que se considere como un derecho de todas y de todos. Hablas de 300 puntos. ¿Están en toda la ciudad o hay alguna alcaldía que todavía falta? Son puntos, ¿no? En todas, y obviamente en las de mayor, los que tenían menos accesibilidad a los servicios. Y entonces se encuentran, son 300 puntos que te van desde Cuautepec, Barrio Alto, que está hasta la punta, hasta Milpalta en San Pablo Sotepec, desde Contadero en Coajimalpa, hasta la Sierra de Santa Catarina. Son construcciones que en el gobierno de la ciudad, con Claudia Sheinbaum, ha desarrollado de una calidad además impresionante. Y no solo se da deporte, se da cultura, se da educación y oficios para la autonomía económica. Entonces, son saberes, es el derecho a tener educación y conocimientos comunitarios. Apenas se va a constituir en un sistema de educación comunitaria, se estableció en la ley esta de educación que se está por reformar en el Congreso, donde se van a desarrollar todas estas actividades que se requieren para la comunidad. ¿Cuáles son los deportes, centrándonos únicamente en los deportes que tiene el programa Ponte Pila, que son como las banderas del Instituto del Deporte, que dicen, y de la Ciudad de México? ¿Es el fútbol, es básquetbol? ¿Cuáles son? Son siete que tenemos, que no quiere decir que sean exclusivas, pero obviamente son las que nos permiten masificarlo, ¿no? Obviamente correr y caminar, andar en bici y patinar, bailar, el fútbol y el box, ¿no? Pero también tenemos las artes marciales, que también las artes marciales son sensacionales porque te dan una serie de valores increíbles. La próxima semana, justamente, aprovecho el comercial ya que lo dices, vamos a hablar de artes marciales mixtas. No, es una maravilla porque además te da mucha adherencia. Como vas creciendo, tienes que pasar cinta blanca, cinta marrón y hasta la cinta negra. Eso te mantiene al niño con el interés de ir aumentando. Entonces, ahí los valores que te da las artes marciales son magníficos porque pues obviamente tiene que ver con la marcialidad, la disciplina, el respeto al contrincante, todo te da
te da una gran cantidad de valores, pero le hemos dado enfoque a estas 7 actividades porque, por ejemplo, correr es como el deporte de mayor entusiasmo que podemos masificar con mayor facilidad. Tenemos nuestra gran fiesta deportiva, que es el maratón de la Ciudad de México. Entonces, para llegar al maratón, pues se requiere muchísimo entrenamiento. Y lo que estamos haciendo con Ponte Pila y también con los privados y con patrocinadores es generar carreras que permitan que la gente corra. Y no solamente en Reforma y el Bosque Chapultepec, sino con Ponte Pila hemos hecho, por ejemplo, acabamos de terminar una en Gustavo Madero y en Venustiano Carranza, se viene una en la colonia Anáhuac en Miguel Hidalgo, vamos a tener una fantástica en Cuautepec, Gustavo Madero, para llegar a la Sierra de Guadalupe, ¿no? Bueno, déjenme comentarles, abrimos el registro para que se apunten por internet, como son carreras gratuitas de 4,000, 5,000 en un día. Menos de un día. O sea, es un tema así que dices, espérenme, déjenme respirar. El otro día lo abrimos a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana ya habíamos rebasado el cupo. Esa es una gran noticia, ¿no, Javier? Una gran noticia. Que la gente quiere, sí, está necesitada de espacios y de justamente carreras organizadas para también sentirse protegidos. Nos queda un minuto, Javier. La gente, ya comentabas la página de internet del Instituto del Deporte, esa sería la mejor vía para acercarse a conocer todos los eventos que tiene el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Son 2 páginas, la del Instituto del Deporte y la de Pilares. Okay. En ambas podrán encontrar actividades. En el Instituto del Deporte, pues sí hablamos de mucho más disciplinas deportivas, en las redes sociales también. Y en Pilares, pues ya en específico, donde pueden tener acceso gratuito a actividades deportivas. Perfecto. Muchas gracias, Javier, a ustedes, por haber estado aquí con nosotros. No te me vayas, ya vamos a terminar el programa, pero siempre cerramos con recomendaciones de libros, películas y la agenda deportiva. A ver si alguno de estos ya lo has leído. El libro que les quiero recomendar este día es el siguiente: Julio César Chávez, la verdadera historia. Este texto nos habla de uno de los mejores o el mejor boxeador que ha tenido México. Podrás leer sobre cómo de la historia de este niño que vivió en un vagón de tren con sus padres y hermanos, sumergidos en la pobreza extrema, de cómo su boxeo lo llevó a la cima y de cómo cayó en adicciones de alcohol y droga y que hoy lo vemos. Pues yo lo veo bastante bien a Julio César Chávez, afortunadamente. Creo que es un gran ejemplo de cómo se puede llegar a la cima, después se puede caer y después otra vez se puede enderezar el camino, siempre con una segunda oportunidad. Ahí les dejo este libro de recomendación. ¿Qué película les quiero recomendar este día? Es Juego de Honor o Entrenador Carter. Ahí la pueden encontrar de las 2 formas. Protagonizada por Samuel L. Jackson, este filme ayuda a entender los valores del deporte. Basado en hechos reales, trata la historia del entrenador Carter que, ante la indisciplina de los jugadores del equipo de básquetbol que él dirige, cierra el gimnasio donde entrenan y prioriza el rendimiento académico al deportivo. Una vez que les enseña a sus jugadores a ser buenos fuera de la duela, los lleva al máximo rendimiento en la cancha, es decir, les enseña el camino correcto. Y pues así fueron exitosos. ¿Alguna película deportiva que se te venga a la mente o te agarro en curva? Un libro que está ahorita magnífico es Deporte y Sociedad, de Editorial Planeta. Recomendadísimo. Y Deporte apenas y Sociedad. acaba de publicarse, no recuerdo el nombre del autor, pero buenísimo, buenísimo. Te trae desde la historia del deporte hasta lo más reciente y te da todo muy completo. Lo anoto y a ver si la siguiente semana damos ya esa recomendación con toda la reseña y la agenda deportiva que les quiero recomendar a todos ustedes, también a ti, Javier. Pues obviamente fútbol un poquito, ¿no? Se jugará la semana 14 de la Liga MX. Algunos equipos buscan amarrar el pase directo a la liguilla, otros la reclasificación y otros pues no quedar en el último lugar. El partido más atractivo es el del superlíder Monterrey ante el 4º lugar, las Águilas del América. Este duelo será el sábado a las 9:10 de la noche. Si supieran aquí el camarógrafo cómo festeja. No habrá actividad en la Liga MX femenil, pero la selección mexicana jugará ante Chicago y Red Stars en Houston Dash este 8 y 11 de abril respectivamente como parte del MEX Tour. En el tenis inicia este sábado el Masters 1000 de Monte Carlo y el domingo duelo interesante en el béisbol de Grandes Ligas. Los Yankees se enfrentan a los Orioles, Dodgers a los Diamondbacks y los Astros a los Mellizos, entre otros. Ahí está un poco
no hay pretexto para que usted vea deporte y, por supuesto, que los motive a moverse, a activarse. Y recuerden que el deporte, pues sí, ayuda a unir el mundo. Muchas gracias, Javier, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por haber estado una semana más con nosotros aquí en Salud y Deporte. Nos vemos en la repetición el domingo y también el próximo jueves.